Cuando Diego levantó la mano contra su esposa frente a todos, nadie en aquella sala imaginó que ese golpe sería el inicio de su ruina. Lo hizo con arrogancia, con el poder de quien cree tenerlo todo bajo control, pero lo que estaba a punto de descubrir era que, en el juego del orgullo, a veces la justicia tiene su propia forma de devolver el golpe. El murmullo de las voces llenaba la sala del tribunal. Afuera, los flashes de los reporteros iluminaban los ventanales como relámpagos de una tormenta que apenas comenzaba. La prensa lo llamaba el divorcio del año, y no era para menos. Diego Aranda, uno de los empresarios más ricos del país, enfrentaba a su esposa Valeria, una mujer a la que todos creían sumisa, discreta, casi invisible. Pero esa mañana algo en ella había cambiado. Sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa, pero su mirada estaba fija, helada, decidida. Frente a ella, Diego sonreía con ese gesto arrogante que usaba para cerrar contratos y romper voluntades. Iba impecablemente vestido, el reloj de oro brillando en su muñeca, y a su lado, la causa de todo, Camila, su amante, vestida de rojo, como si el juicio fuera una pasarela. Valeria escuchó su risa, esa risa que alguna vez la enamoró y que ahora le revolvía el estómago. La escuchó hablar de amor verdadero, de una mujer despechada que no acepta el final, y cada palabra era una puñalada. Pero ella no respondió, no aún. El juez todavía no había entrado, así que los abogados conversaban entre ellos, los asistentes acomodaban documentos y las cámaras buscaban cualquier gesto digno de titular. Diego aprovechó ese momento para inclinarse hacia Valeria. ¿De verdad vas a seguir con esto?, le susurró, con desprecio. Podría haberte dado una buena compensación, un apartamento, dinero, pero prefieres humillarte aquí. Valeria lo miró sin mover un músculo. No busco tu dinero, Diego. Busco que el mundo sepa quién eres. Él rió, echándose hacia atrás. El mundo ya lo sabe, un hombre exitoso, un empresario que se enamoró de alguien más. Eso no es un crimen. No, replicó ella con calma. Pero intentar matar a tu esposa para quedarse con todo, sí lo es. Por un segundo, la sonrisa de Diego titubeó. Ten cuidado con lo que dices, le advirtió en voz baja. Nadie te va a creer. Camila, al escuchar la tensión, intervino con falsa dulzura. Valeria, no sé por qué sigues inventando historias. Nadie te hizo daño. Tú misma provocaste tu caída. Valeria bajó la mirada, recordando aquel día, la escalera, el empujón, el dolor, la sangre, el miedo. Recordó a Diego corriendo hacia ella fingiendo sorpresa, fingiendo preocupación, mientras sus ojos fríos la miraban como quien ve a un estorbo que por fin se ha quitado del camino. Tragó saliva y respiró hondo. No podía derrumbarse, no frente a ellos. De repente, los murmullos cesaron. El juez entró a la sala y todos se pusieron de pie. Su voz grave ordenó silencio, pero justo antes de sentarse, algo insólito sucedió. Diego se levantó de su asiento, enfurecido por el murmullo de algunos reporteros que hablaban de su amante en voz alta. «Ya basta», gritó. Todos se giraron a mirarlo. El juez aún no había comenzado la audiencia, así que el caos no era formalmente una falta, pero sí una señal del tipo de hombre que era. Valeria no dijo nada, solo lo observó, y entonces cuando pensó que no podía humillarla más, lo hizo. Camila fingió una lágrima teatral y susurró. «Amor, no dejes que te provoque. Ella solo quiere arruinarte». Diego, con el rostro enrojecido, se giró hacia su esposa. «Arruinarme», escupió. «Tú ya arruinaste bastante. Tu debilidad, tus mentiras, tus intentos por manipularme, todo fue un error casarme contigo». Valeria apenas alcanzó a abrir la boca cuando él, cegado por la ira, levantó la mano. El golpe sonó como un disparo. La sala entera se quedó en silencio. Los asistentes jadeaban, el sonido metálico de un bolígrafo cayendo al suelo fue lo único que rompió el silencio. Valeria se tambaleó, el rostro vuelto hacia un lado. Un hilo de sangre le corría por la comisura del labio, pero no lloró. No gritó, solo lo miró con una calma que a Diego lo desconcertó. Ella murmuró, apenas audible. «Gracias, Diego. Acabas de hacer que todo sea más fácil». El juez entró justo en ese instante, sin saber lo que acababa de ocurrir, mientras los murmullos volvían a llenar la sala. Algunos asistentes grabaron la escena con sus teléfonos, otros fingieron no ver. Pero el daño ya estaba hecho.
Diego, respirando con fuerza, intentó recomponerse. Fue un malentendido, dijo, mirando a su abogado. Ella me provocó. Valeria se sentó lentamente. Su abogado aún no había llegado, el tráfico lo había retrasado. Pero ella no parecía preocupada. Sabía que todo estaba en marcha. Mientras el juez daba las indicaciones iniciales, Diego se acomodaba en su silla tratando de fingir que nada había pasado. Pero las miradas de todos lo seguían y por primera vez sintió una incomodidad que no podía disimular con sonrisas. Valeria cerró los ojos. En su mente repasó los últimos meses, las noches sin dormir, las llamadas anónimas, los mensajes de advertencia, el miedo constante de que algo le pasara otra vez. Hasta que un día, una persona se presentó en su casa con una carpeta en la mano y una promesa: yo puedo ayudarte a desenmascararlo. Era su nuevo abogado, un hombre joven de voz tranquila y mirada astuta. Y ahora, mientras el reloj marcaba las 10 de la mañana, la puerta del tribunal volvió a abrirse. Disculpe la demora, su señoría, dijo una voz firme. Diego levantó la vista y frunció el ceño. El hombre que entró era alto, vestía un traje oscuro perfectamente ajustado y tenía una expresión serena. No parecía nervioso, parecía preparado. ¿Quién es usted?, preguntó Diego, molesto. El abogado se acercó a la mesa de Valeria, depositó su maletín y respondió sin mirarlo. El abogado que pondrá fin a esta farsa. Valeria lo saludó con una leve sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba sola. El juez asintió para que comenzara la audiencia. Podemos iniciar, anunció. El abogado se levantó con calma. Su señoría, antes de entrar en los detalles financieros, me gustaría presentar una prueba preliminar. Diego bufó. Otra mentira. No pierdas tu tiempo, muchacho. Pero el abogado no respondió. Sacó de su maletín un pequeño pendrive y lo colocó sobre la mesa. Esta grabación fue obtenida legalmente con autorización de la fiscalía, dijo, mirando al juez. Pertenece a una cámara de seguridad instalada en la residencia de mi clienta la noche en que ella se cayó por las escaleras. El juez arqueó una ceja. Proceda. El abogado insertó el dispositivo en el computador del tribunal. El vídeo comenzó. Se veía un pasillo iluminado, el sonido de risas. La cámara fija captó a Diego y Camila entrando en escena. Si ella muere, todo será nuestro, se escuchó con claridad. El eco de su voz retumbó en la sala como un trueno. Los presentes se quedaron paralizados. Camila palideció, Diego se puso de pie de inmediato. Eso es un montaje barato. El abogado lo miró con calma. ¿Está usted negando que esa sea su voz, señor Aranda? Por supuesto, gritó Diego, sudando. Esto es una trampa. El abogado lo miró fijamente y en su expresión no había rabia ni satisfacción, solo certeza. Entonces será interesante ver cómo explica que esa grabación proviene de la cámara de seguridad instalada por su propia empresa de vigilancia. El juez intervino golpeando con el mazo. Orden en la sala. Camila temblaba. Intentó decir algo, pero las palabras se le atragantaron. Diego la miró, furioso, buscando apoyo, pero ella bajó la vista, incapaz de sostener su mirada. El abogado se acercó un paso más. No se preocupe, señor Aranda. Esa grabación es solo una de las pruebas. También tenemos los informes financieros que demuestran que usted transfirió fondos de su esposa a cuentas bajo el nombre de su amante. La respiración de Diego se aceleró. Sus ojos buscaron una salida, pero no había ninguna. Valeria lo observó en silencio, recordando todas las veces que él la había hecho sentir pequeña, débil, insignificante. Y ahora, él era quien temblaba. El juez pidió un receso de 10 minutos. Cuando el martillo sonó, la tensión seguía flotando en el aire. Diego se giró hacia Valeria. ¿Quién te ayudó?, le preguntó entre dientes con el rostro torcido por la ira. Ella lo miró con serenidad. La verdad, dijo simplemente. Diego quiso responder, pero en ese momento, el abogado de Valeria regresó a su lado y le habló en voz baja. Esto acaba de empezar. Diego lo escuchó y sintió, por primera vez, un miedo que no podía controlar. Porque ese hombre, con una sola palabra, había logrado lo que nadie, hacerlo dudar de su propio poder. Y mientras la audiencia se reanudaba, Valeria supo que el golpe que había recibido no la había destruido. Solo la había preparado para presenciar la caída del hombre que creyó ser intocable.
El mismo que, sin saberlo, acababa de abrir la puerta a su propio infierno. Cuando el abogado pronunció su primera palabra, el poder cambió de manos. Pero nadie en esa sala estaba preparado para lo que vendría después, ni siquiera Valeria, que descubriría que la justicia puede ser tan implacable como el amor que una vez la cegó. El silencio después del vídeo era absoluto. Ni los tecleos de los reporteros se escuchaban. Todos observaban a Diego, que permanecía de pie con el rostro tenso, los puños cerrados y una rabia que ya no podía disimular. La máscara de empresario seguro, encantador y triunfante se había roto en 1000 pedazos. El juez, con el ceño fruncido, ajustó sus lentes. «Señor Aranda, ¿tiene algo que decir antes de que continuemos?» Diego respiró con dificultad. «Esa grabación», dijo, intentando sonreír, aunque la voz le temblaba. «Está sacada de contexto. Es una broma. Estábamos hablando de una serie de televisión». El abogado de Valeria levantó una ceja. Una broma muy peculiar, considerando que su esposa terminó hospitalizada con una fractura craneal esa misma noche, ¿no le parece? Diego apretó la mandíbula. «No pienso seguir escuchando esta basura», gritó, golpeando la mesa. El juez levantó el mazo. «Orden en la sala. Si vuelve a interrumpir, será expulsado». Camila, sentada a su lado, temblaba. Su rostro estaba blanco como la cal. Evitaba la mirada de todos, y sus manos, que antes acariciaban el brazo de Diego, ahora se aferraban al borde del asiento. El abogado de Valeria, con voz serena, continuó. «Su señoría, además del vídeo, mi clienta ha entregado pruebas adicionales. Aquí están los informes financieros que demuestran transferencias millonarias realizadas desde las cuentas conjuntas del matrimonio hacia una cuenta en las Islas Caimán». La titular, Camila Rivas. Un murmullo recorrió la sala. Los flashes comenzaron a parpadear de nuevo. «Eso no prueba nada», murmuró Diego con la voz ronca. «Prueba», respondió el abogado sin alzar el tono, «que usted desvió fondos de la empresa familiar para ocultar capital y que su amante fue cómplice». Camila soltó un sollozo involuntario. «No, yo no sabía nada». «Camila, cállate», gruñó Diego, pero ella lo ignoró. El abogado se acercó un paso, su voz ahora más firme, cortante. «Y si aún no es suficiente, también tenemos un testimonio. El del chofer que los vio discutir aquella noche, que escuchó cómo usted amenazaba a su esposa si no firmaba la cesión de los bienes». Diego lo miró incrédulo. «El chofer, Juan, me vendió». El abogado asintió lentamente. «No todos los que trabajan para usted le temen, señor Aranda. Algunos aún conservan conciencia». El juez tomó nota mientras el ambiente se volvía irrespirable. Valeria observaba la escena con un nudo en la garganta. No era alegría lo que sentía. Era una mezcla de alivio, tristeza y rabia contenida. Verlo caer no borraba el dolor, pero sí le devolvía algo que había perdido hacía mucho, su dignidad. El juez ordenó un breve receso para revisar los documentos. Diego se giró hacia Camila, furioso. «Tú hablaste, ¿verdad? Tú le diste todo». «No», balbuceó ella. «Yo no». «Mentirosa», rugió, golpeando la mesa con tanta fuerza que los guardias se acercaron. El abogado de Valeria los observaba en silencio. Había visto a hombres así antes, poderosos hasta que alguien los obligaba a rendir cuentas. Y siempre, sin excepción, se rompían igual. Cuando el juez regresó, el aire estaba cargado. Los periodistas apenas respiraban, las cámaras estaban fijas en el rostro de Diego. El juez habló con voz grave. «Las pruebas presentadas son contundentes. La Corte autoriza continuar el proceso penal paralelo por intento de homicidio y fraude». Diego se puso de pie, desesperado. «No puede hacer eso. Soy inocente. Esto es una conspiración». El abogado de Valeria lo miró con calma. «Una conspiración. Interesante palabra. Aunque en realidad, señor Aranda, el único que conspiró fue usted, contra la mujer que lo amó». Las palabras cayeron como un golpe. Camila rompió a llorar. «Fue idea suya», gritó de repente, señalándolo. «Él me dijo que la empujara, que todo sería nuestro. Yo no quería hacerlo. Él me obligó». Un grito de asombro recorrió la sala. Diego giró hacia ella completamente fuera de sí. «Cállate, no sabes lo que estás diciendo». Camila se cubrió el rostro, llorando. «Dijo que si ella moría, nos casábamos y él me daría la mitad de todo. Yo lo hice por él». El juez golpeó con fuerza el mazo. «Orden, guarden silencio». Los guardias se acercaron a Camila para tranquilizarla, pero ya era tarde.
Las cámaras lo habían captado todo, y su confesión resonaba como un eco imparable. Valeria sintió un escalofrío. No era felicidad lo que la invadía, sino un vacío amargo. Aquella mujer la había traicionado, sí, pero también era una víctima del mismo monstruo que ella había amado. Diego respiraba agitado, su rostro completamente descompuesto. No pueden creerle a ella, está loca, lo inventó todo. El juez lo miró con severidad. Tiene derecho a guardar silencio, señor Aranda. Le aconsejo que lo use. El abogado de Valeria guardó sus papeles, satisfecho. Pero antes de sentarse, se dirigió al juez. Su señoría, mi clienta no busca venganza. Solo verdad, y creo que hoy la hemos encontrado. Valeria levantó la vista. El juez la observó con respeto. Señora Valeria, ¿desea añadir algo antes de que el tribunal emita su decisión provisional? Ella se levantó. Tenía la voz temblorosa, pero cada palabra sonó con fuerza. Durante años pensé que el amor significaba perdonar todo. Que soportar era una forma de amar. Pero entendí que cuando alguien te destruye, no es amor, es dominio. Hoy no quiero su dinero ni su apellido. Solo quiero cerrar esta historia, y volver a vivir. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Incluso algunos asistentes aplaudieron brevemente antes de que el juez pidiera silencio. El juez asintió solemnemente. La corte ordena el arresto inmediato de Diego Aranda por tentativa de homicidio y desvío de capitales. La señora Camila Rivas quedará bajo custodia preventiva hasta nuevo aviso. Diego trató de resistirse cuando los guardias se acercaron. No pueden arrestarme. Yo, soy Diego Aranda. Tengo influencias, tengo poder. El abogado de Valeria lo observó mientras le colocaban las esposas. Eso tenía razón antes de levantarle la mano a una mujer, dijo, sin ironía. Ahora solo tiene silencio. Camila fue sacada primero, llorando y gritando su inocencia. Diego intentó seguirla con la mirada, pero los guardias lo empujaron hacia la puerta. Antes de salir, se giró hacia Valeria con los ojos encendidos de furia. Esto no termina aquí, te juro que te arrepentirás. Valeria lo observó sin miedo. Ya me arrepentí una vez, susurró. Nunca más. El sonido del portazo fue como un cierre de ciclo. El juez suspendió la sesión. Los reporteros salieron corriendo para publicar los titulares, los asistentes se levantaron comentando en voz baja, y poco a poco, la sala se fue vaciando. Valeria permaneció sentada unos segundos más, respirando hondo, procesando todo. El abogado se acercó y se sentó frente a ella. Lo logró, dijo con una sonrisa leve. Ella lo miró, los ojos húmedos pero serenos. No lo logré sola. Usted creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Yo solo mostré las pruebas, respondió él. La fuerza vino de usted. Valeria suspiró, miró sus manos, las mismas que una vez temblaron por miedo. Ahora estaban quietas. ¿Cree que la justicia realmente existe?, preguntó con un hilo de voz. El abogado la observó un instante antes de responder. Sí, pero a veces tarda en llegar, y cuando llega, duele tanto como el crimen que castiga. Valeria asintió. Duele, repitió, pero sana. Se levantó, tomó su bolso y caminó hacia la salida. Los pasillos estaban llenos de periodistas que intentaban detenerla, pero ella siguió sin mirar atrás. El aire fresco la golpeó al salir. El sol estaba alto, y por primera vez en mucho tiempo, no le molestó la luz. Detrás de ella, el abogado salió también. ¿A dónde irá ahora?, preguntó. Valeria sonrió débilmente. A empezar de nuevo. Tal vez a recuperar el tiempo que me robó el miedo. Él asintió con respeto. Si necesita algo, solo llámeme. Gracias, respondió ella. Pero creo que, por fin, puedo defenderme sola. El abogado la observó mientras se alejaba. Había visto muchos casos, muchas víctimas y culpables, pero pocas veces alguien caminaba con tanta dignidad después del infierno. Y mientras Valeria cruzaba la calle, el eco de los gritos de Diego se desvanecía en la distancia, reemplazado por el ruido del tráfico y la vida que seguía. Por fin, el poder estaba donde debía, en manos de quien había sobrevivido al dolor. Porque en aquel tribunal, más que una sentencia, se había dictado una lección. El silencio de una mujer no es sumisión. Es solo el momento antes de que hable, y cuando lo hace, el mundo escucha.